Hola amigos, ya sabéis que soy holandés viviendo en Madrid desde hace muchos años y ahora cuando voy a un bar me pido un pincho de tortilla, por favor. Y en Madrid me pido un bocadillo de calamares y cuando voy por Segovia o por Soria con mi amigo Checar en moto por esos maravillosos parajes me pido un torrezno. Pero cuando estoy en Holanda me pido un broodje bal. ¿Y qué es broodje bal? Pues es un panecillo con una bola de carne picada. En realidad es una mega albóndiga de 200 gramos. Te la sirven de diferentes maneras, dependiendo de qué sitio estás en Holanda y también del bar, que te lo sirven todos un poco de manera diferente. Se lleva tomando así de toda la vida, incluso se toma en Bélgica y también en algunas partes de Alemania, como por ejemplo en Hamburgo, donde lo llaman frikandelle o boulet. ¿Igual os recuerda algo? Creo que no os puedo privar más tiempo de esta delicia. Para los que ya estáis acostumbrados, empezamos cortando una cebolla. Y picamos el ajo. Vamos a rehogar la cebolla con el ajo en un poco de aceite. Se tiene que hacer un poquito solamente. Lo reservamos. En un bol grande vamos a añadir la carne. En Holanda se suele usar carne mixta, pero también hay albóndigas solo de vacuno, o solo de cerdo o de ave, como de pavo, por ejemplo. Añadimos los ingredientes secos: pimienta, sal, nuez moscada, pan rallado. Y lo mezclamos apretando con los dedos. No queremos amasar, ya que eso crea una albóndiga apelmazada. Ahora vamos a añadir a la carne el huevo, la cebolla y ajo rehogados y la mostaza. En este punto podemos añadir un poco de leche. Es para conseguir que tenga textura y que esté ligada. Entonces ahora arrojamos la masa una o dos veces para sacar el aire. Pesamos todo. Da unos 1400 gramos. Esto nos va a dar para 7 albóndigas de unos 200 gramos. Pesamos 200 gramos de carne para tener albóndigas del mismo peso. Y la formamos. Serán un poco más grandes que las pelotas de tenis. La pasamos por un poco de pan rallado, panko en este caso. Esto luego ayuda a que sean crujientes por fuera y además evita un poco que se salga la grasa y el agua de la carne. Ahora vamos a freír por fuera las albóndigas. Es solo para darles el toque dorado, no las estamos cocinando. Esto lo vamos a hacer en mantequilla. Vemos que caben todas, pero es mejor hacerlo por lotes. Cuando freímos en mantequilla no queremos llegar a temperaturas muy altas. Es más lento que en aceite. Además, no queremos que la olla esté muy vacía, ya que eso haría subir mucho la temperatura y quemaría la mantequilla. Hay que buscar la justa medida. Ya están doradas todas. En una sartén vieja vamos a dorar la harina, a fuego bajo. Vamos a crear una salsa para guisar las albóndigas. La salsa va ligada y es oscura, por eso doramos la harina. Este tipo de salsa oscura no es típica en la cocina española, pero tiene un sabor muy característico. No obstante, sí es la base para la preparación de la salsa que los franceses llaman salsa española. Su origen fue una boda real en 1613 entre el rey Fernando Luis XIII con Ana de Austria, hija de Felipe III. Una vez oscura la harina, la pasamos a un recipiente para parar la cocción y para que se enfríe. Entonces es el momento de preparar la salsa. Como veis aquí, ya hay bastante grasa y restos tostados. Ahora vamos a tamizar la harina oscura dentro. Mezclamos con las varillas. Vamos añadiendo el caldo de carne, poco a poco. Mezclamos y hervimos para que espese. Ya está la salsa.
Bueno, no, os cuento un pequeño secreto. Un chorrito de soja le da un toque súper especial. No está puesto en la receta. Ahora vamos a guisar las albóndigas. A fuego lento. Se puede dejar bastante rato así. La verdad es que en los cafés en Holanda los tienen así preparados. A fuego muy bajo y las van sacando según entran pedidos. Yo creo que entre 30 y 60 minutos ya las tenemos. En los cafés en Holanda las ponen sobre 2 rodajas de pan. Sacan una albóndiga, la cortan en cuartos y ponen 2 mitades sobre cada rebanada. Añaden un poco de salsa y encima un pepinillo cortado. En el platillo ponen un poco de mayonesa y un poco de mostaza. Pero estamos en España. En un bar te lo pondrían como un bocadillo o montadito. Vamos a ver cómo. Cortamos el pan. En la base ponemos la albóndiga. Echamos un poco de salsa. En la parte de arriba ponemos un poco de mostaza y pepinillo. Ya tenemos bocadillo. Se parece a una hamburguesa. El origen de la hamburguesa no queda claro. En el puerto de Hamburgo se tomaba esta albóndiga sobre pan, pero como en otros muchos sitios. Se dice que en el barco de Hamburgo a Nueva York, por 1850, ya se servía a bordo. En algún momento a alguien se le ocurriría que es mucho más cómodo meterlo dentro de un panecillo y así poder comerlo con la mano y de pie. Igual que este bocadillo que me acabo de hacer, que os puedo asegurar que está buenísimo. Igual llevo aquí demasiado tiempo, porque ahora ya me gusta mucho más comerlo así, dentro de un bocadillo, que sobre unas rebanadas de pan. Menudo viaje que hemos hecho, de Holanda a Alemania a Estados Unidos para volver aquí a Madrid con un bocadillo, con una albóndiga holandesa en su salsa. Venga, apuntaros al próximo viaje. Y ya sabéis, si tenéis algún destino que os apetece, me lo dejéis escrito en los comentarios. Eet smakelijk y hasta la semana que viene. Así en bocadillo está buenísimo. Joder, además te lo puedes llevar así envuelto y te lo llevas a un picnic o te vas de camino a la sierra o algo así y ¡buah! Fenomenal. Además, imagínate que montan aquí en Madrid un bar con una albóndiga holandesa metido en un montadito o algo así. Se forran, vamos.